Tutorial de MX de Bytebullet. Para este tutorial hemos utilizado la herramienta Microsoft SQL Server 2012 y la base de datos Adventure World DB 2012. Universidad Laica Ley del Faro de Manabí, Facultad de Ciencias Informáticas, Sistemas de Experto 1. Soy María Graciela Sonosa Cedeño, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas y vivo en Manta, Manabí, Ecuador. Como introducción tenemos lo siguiente. Este tutorial vamos a aprender a crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta excepciones de minería de datos de MX. A continuación, estos modelos de minería de datos se utilizarán para crear predicciones que determinen si un cliente adquirirá una bicicleta o no. El objetivo de esta aplicación es poder tomar como datos de entrada características concretas acerca de un cliente potencial y predecir si adquirirá una bicicleta o no. Tomar como datos de entrada una lista de clientes potenciales, así como características acerca de los clientes y predecir qué clientes adquirirá una bicicleta. Las lecciones para el aprendizaje son: Lección 1. Crear la estructura de minería de datos de Bytebullet. Lección 2. Agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de Bytebullet. Lección 3. Procesar la estructura de minería de datos de Bytebullet. Lección 4. Examinar los modelos de minería de datos de Bytebullet. Y lección 5. Ejecutar las consultas de predicción. A continuación vamos a crear la estructura de minería de datos de Bytebullet. Vamos al SQL Server, conectamos. Aquí en tipo de servidor vamos a elegir Analysis Service, conectamos. Vamos a base de datos y elegimos una de las que ya tenemos creadas. En este caso vamos a elegir base data admin. Damos clic derecho y vamos a poner nueva consulta. Aquí vamos a elegir DNX. Como nos damos cuenta, se nos abre una pestaña DNX Query 3 conectado a la PCCL. En esta lección vamos a crear una estructura de minería de datos que permita predecir si un cliente potencial de Adventure World Cycle adquirirá una bicicleta o si está familiarizado con la estructura de minería de datos. Para esto vamos a crear la mini estructura. Para crear una estructura de minería de datos se utiliza la instrucción create mini struct DMX. La primera línea definimos el nombre de la estructura. En la segunda línea vamos a dar la columna de clave para la estructura de minería de datos, que identifica qué forma única de entidad de los datos es del origen. En la estructura de minería de datos que vamos a crear, el identificador del cliente define una entidad en los datos de origen. Y la siguiente línea de código utiliza para definir las columnas de minería de datos que usan los modelos de minería de datos asociados a la estructura de minería de datos. Esta línea de aquí es la línea final del código. Esta define una partición opcional en la estructura de minería de datos. Se especifica una parte de los datos que se van a utilizar para probar los modelos de minería relacionados con la estructura y los datos restantes se utilizan para el aprendizaje de los modelos. Vamos a crear una consulta. El primer paso para crear una consulta es conectarse a una instancia, como ya lo hicimos. Ahora vamos a modificar nuestra consulta. Sabiendo que teníamos un código genérico, vamos a poner el siguiente código. Luego de esto, vamos al menú archivo, guardar como, vamos a ponerle
el nombre de estructura. Luego de esto vamos a ejecutar la consulta. El último paso para ejecutar la consulta, y después de tenerla guardada, solamente hay que ejecutarla. Ejecución finalizada. Vamos a agregar modelo de minería de datos a la estructura de minería de datos ByteBuilder. Vamos a crear una nueva consulta de next. Vamos a ponerle el siguiente código, que es una estructura genérica, donde en la primera línea identifica la estructura de minería de datos existente a la que se agregará un modelo de minería de datos. La segunda línea de código asigna el nombre del modelo de minería de datos que se agregará a la estructura de minería de datos. La siguiente línea de código, las siguientes líneas de código son estas dos que tenemos aquí, definen las columnas de la estructura de minería de datos que se utilizará en el modelo de minería de datos. Solo se va a poder utilizar una sola columna, ya que existen en la estructura de minería de datos y la primera de la lista debe ser la columna clave de la estructura. La siguiente línea de código, la que tenemos aquí, define el algoritmo de minería de datos que genera el modelo de minería de datos y los parámetros del algoritmo. Podemos especificar una consulta del modelo de minería de datos que se utilice para la predicción mediante esta línea de código que tenemos aquí. Ahora vamos a agregar un modelo de minería de datos. Vamos a modificar esta estructura. Vamos a poner la siguiente línea de código. Bueno, aquí nos sale el pequeño error después de haber ejecutado, porque ya existe, porque ya lo ejecuté anteriormente. Ahora vamos a agregar un modelo de minería de datos de agrupación clúster a la estructura. Para agregar vamos nueva consulta. Aquí vamos a agregar el código de versión de agrupación clúster. Ahora vamos a guardarlo como clúster luego vamos a ejecutar. La ejecución ha finalizado y está correctamente. Ahora vamos a procesar la estructura de la minería de los datos. En esta lección vamos a usar insert into y la vista target. Para entrenar la estructura de minería de datos y los modelos de minería,
de datos asociados vamos a utilizar insert into. A continuación se incluye en el ejemplo genérico de la instrucción insert into. La primera línea de código identifica la estructura de la minería que se entrenará. La siguiente línea de código especifica las columnas definidas por la estructura de minería de datos, teniendo en cuenta que debe incluir en la lista cada una de las columnas de la estructura de minería de datos. Y en la última línea de código define los datos que vamos a usar para entrenar la estructura de minería de datos. Vamos a procesar la estructura de minería de datos de predicción. Para procesar esta estructura de datos vamos a hacer lo siguiente. Bueno, como ya tenemos creada la nueva consulta, vamos a poner el código correcto. Vamos a poner el código correcto quedando de esta manera. Vamos a archivo, al momento de guardar como vamos a poner el siguiente nombre. Y ahí sí podemos ejecutar. Ejecutando la consulta. Esperamos hasta que se termine de ejecutar la consulta. La ejecución finalizada correctamente. Luego de esto, vamos en la lección 4 a examinar los modelos de minería de los datos. Vamos a devolver el contenido de un modelo de minería de datos. A continuación se estudia un ejemplo genérico. Vamos a crear una consulta y vamos a poner el código genérico. La primera línea de código se define en las columnas. Definimos las columnas que deben devolverse a partir del contenido del modelo de minería de datos que ya están asociados. La cláusula select list from junto al nombre del modelo de minería de datos especifica que se devuelve el contenido. Para devolver el contenido del modelo de minería de datos de agrupación de clúster, creamos la siguiente consulta. Ahora vamos a reemplazar la instrucción.
siguiente manera. Como y vamos a ponerle el nombre select context. Vamos a dar guarda, vamos a ejecutar la consulta y tenemos los datos que hemos pedido de el cluster, el nombre del modelo cluster, los atributos, el nombre del catálogo. Vemos que la consulta ha sido correcta. Ahora vamos a usar la obtención de los detalles. Vamos a seleccionar nueva consulta. Vamos a poner el código genérico para poder visualizar el modelo. En la primera línea de código se definen las columnas que deben devolverse a partir de los datos de origen y el modelo de minería de datos en que se incluye. La cláusula case especifica que se está realizando una consulta de obtención de detalles. Y la última línea de código es opcional y especifica el nodo de modelo de minería de los datos. Ahora vamos a poner el código que vamos a ejecutar. Vamos aquí. Hay que recordar que antes de ejecutar tenemos que guardar cada uno de los modelos. Vamos a guardarlo como select Due guardar y ahí sí ejecutar. Y este es el resultado. Recordando que el case es para ver la obtención de todos los detalles. Ahora vamos a devolver los estados de las columnas discretas de los modelos de minería de datos. Un código genérico, nueva consulta de el código genérico de esta estructura. La primera línea de código se definen las columnas del modelo de minería de datos para que devuelvan estados. Debe incluir este código distinct para devolver todos los estados de la columna. Para devolver vamos a poner el código correcto. Y vamos a ponerle el siguiente nombre, select discrete.
código estamos seleccionando Baker Boolean y nos damos cuenta que la ejecución se ha realizado con normalidad. En la última lección, la lección 5, vamos a ejecutar las consultas de predicción. La consulta de Singleton. Vamos a usar Select From. Vamos a crear una nueva consulta para crear las consultas de predicción. La consulta genérica es la siguiente. Explicamos que en la primera línea de código se definen las columnas del modelo de minería de datos que debe devolver la consulta. En la siguiente línea de código se definen las características del modelo de minería de datos que debe devolver la consulta. Se especifican Natural Prediction, el servidor compara los nombres de cada columna del modelo con los nombres de las columnas de los datos. Ahora vamos a modificar este código por el código que vamos a utilizar, el código correcto. Quedaría de la siguiente manera. Lo pegamos y vamos a guardar antes de ejecutar. Vamos a guardarlo con el nombre Singleton. Bueno, ahora si lo ejecutamos y la columna podemos darnos cuenta static, Baker Boolean y los datos. Ahora vamos a consultar teniendo en cuenta que esta es una consulta sign. Ahora vamos a consultar por lotes. Vamos a crear una nueva consulta de MX. Esta es una estructura de código, una estructura genérica. La línea de código, esta línea de código que tenemos aquí, define los datos de origen en los que se basan las predicciones. Esta línea de código de acá, el método utilizado para recuperar los datos de origen, hay varias opciones. Vamos a utilizar OpenWeb. Bueno, vamos a utilizar Underbin en combinación con la instrucción Top, que la tenemos acá, para filtrar los resultados de web. Ahora, así mismo como hemos hecho, vamos a copiar el código correcto de utilizar. Lo guardamos. Teniendo en cuenta que va a quedar de la siguiente manera y vamos a guardarlo como batch y ejecutar. Y tenemos una ejecución de consulta correcta buscando el nombre, el primer nombre, el apellido, Baker Boolean y la expresión. Bueno, hemos cumplido con los objetivos del video tutorial, demostrar prevenciones y crear una estructura, una unidad de estructura de datos.